Pero está empezando. Regresamos a Romanos en el capítulo 12, verso 1. Regresamos a Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Hemos comenzado una serie que se llama La inconformidad espiritual. La inconformidad espiritual. Así que si buscan ese texto, Romanos en el capítulo 12, 1 y 2. Vamos a leer ese texto, Romanos 12, 1 y 2. ¿Quién lo tiene, Andresito? Amén. Amado. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Palabra de Dios. Te adoramos, Señor. Ahí está. Este texto es clave. Comenzamos la semana pasada y solamente para dar un pequeño repaso, quienes no estuvieron la semana pasada, lo que hemos dicho es que la inconformidad espiritual es cuando nosotros entendemos que Dios nos llama a no conformarnos. No conformarnos significa no tomar la forma, ¿verdad? Conforma, la conformación de algo es tomar la forma de un molde. Y nosotros, yo les expliqué la semana pasada que nosotros fuimos creados para tomar una forma particular. Nosotros fuimos diseñados por Dios para que lleváramos su imagen y semejanza. Y por lo tanto, nosotros no podemos conformarnos con llevar una imagen diferente a la cual es nuestro diseño original. Es como un plano, ¿verdad? En el mundo del diseño, de la arquitectura, de la ingeniería, hay que hacer un plano primero. Y Dios tiene un plano, y en ese plano para nuestra vida, nosotros tenemos una forma particular. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza. Eso quiere decir que nosotros no podemos portar una forma diferente. Porque si nosotros estamos llevando una forma diferente, quiere decir que nos hemos conformado al molde diferente. Y nosotros tenemos un molde. Dios quiere que todos sus hijos sean como el primogénito. Por eso es que Él nos hizo a su imagen y semejanza. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, que Él es la imagen misma de Dios, hablando de Jesús. Él es la imagen misma de Dios. Por lo tanto, Dios quiere que todos sus hijos se parezcan al primero. Él es el primero. La Escritura dice que Jesús de Nazaret es la primicia de lo nuevo. Es el primero en resucitar, porque Él quiere que todos sus hijos sean como Jesús. Eso quiere decir, mi querido, que nuestro carácter y nuestras obras tienen que ser semejantes a las de Jesús. En eso consiste ser cristiano. Ser cristiano no es solamente abrazarnos a un credo, suscribirnos a una religión o asistir asiduamente a un círculo de cristianos. No, ser cristianos por último es parecernos a Jesús, es ser en esencia como Jesús es, que nuestro carácter sea como Jesús. Entonces, eso es lo que significa la no conformidad. Nosotros somos inconformes porque no estamos dispuestos a tomar la forma equivocada. La cultura allá afuera, la cultura en la que nosotros vivimos, la que llamamos la cultura posmoderna, tiene una forma que quiere darnos. Quiere que nosotros adoptemos esas características. Que nuestro carácter sea como dice la cultura, que nuestras decisiones las tomemos como dice la cultura, que nuestra forma de pensar, nuestros esquemas mentales, nuestros valores, nuestras convicciones, todas esas cosas estén moldeadas por la cultura. Y nosotros tenemos un gran predicamento, tenemos que decidir si permitimos que eso pase o si nos rebelamos. En otras palabras, si permanecemos como inconformes. El texto dice, no se conformen al mundo.
El mundo tiene sus patrones, sus esquemas, sus moldes y quiere atraparnos en su forma. Y ahí es donde nosotros tenemos que, ¿verdad?, consistentemente, reticentemente, tenemos que decir, ¿sabes qué? No voy a pensar como piensa la gente, no voy a creer como cree la gente, no voy a decidir como decide la gente, no me voy a moldar, no me voy a plegar, no voy a permitir que este mundo me dé su forma, porque yo tengo la forma del que hizo los cielos y la tierra. ¿Ve? Es ahí donde está el asunto de la inconformidad espiritual. Es que nosotros ya tenemos una forma. Nosotros tenemos que vivir según la cultura del reino y no según la cultura humana. Porque la cultura del reino supera, trasciende, ¿verdad? Está por encima de cualquier otra cultura. Entonces eso es muy importante. Eso fue lo que dijimos la semana pasada en cuanto a la inconformidad espiritual. Y terminamos hablando, yo terminé diciéndoles que, ¿verdad? Don Quijote de la Mancha es un buen ejemplo de lo que es esa inconformidad, porque si ustedes recuerdan, en esa obra clásica de Miguel de Cervantes, él habla de un hombre que se enloquece, pierde de alguna manera los tiempos, ¿verdad? Y su locura tiene que ver con el hecho de que comienza a leer excesivamente, ¿verdad? Comienza a leer excesivamente sobre el tema de los caballeros andantes, el Amadís de Gaula, todos estos ¿verdad? Estos héroes de las hazañas, ¿verdad? De la caballería del tiempo medieval. Y de tanto leer Don Quijote, ¿verdad? Alonso Quijano, como realmente se llamaba, Alonso Quijano, de tanto leer, el tipo llega un día que se cansa y dice, espérate, todo lo que yo tengo es la teoría, todo lo que yo tengo es el cuento de alguien más. Y el hombre dice, yo quiero pasar de la teoría a la práctica. Y el hombre se va a un baúl viejo que tiene y comienza a sacar un montón de cosas, ¿verdad? Y comienza a armar su propia historia. Pasa del papel a su propia historia, hacer que eso se convierta. Entonces, mire, eso es una enseñanza muy profunda, porque nosotros los cristianos nos hemos acostumbrado solamente a vivir la vida de fe en el papel. Y usted tiene que pasar del papel a la experiencia. Esto tiene que convertirse en una verdad experimental, empírica, algo que nosotros vivimos, algo que es una realidad, algo que de verdad moldea nuestra vida. Porque si nosotros somos cristianos y solamente tenemos la teoría, espérate, hay un problema grave. Lo único que se ha convertido es la mente. Pero necesitamos que se convierta también todo lo que yo soy, mi carácter, mi voluntad, mi tiempo, mi decisión, mi determinación. Todo tiene que estar alineado por lo que yo creo. Porque entonces, si no solamente creo teóricamente, eso es como estudiar biología y aprender biología desde un libro y nunca ir al laboratorio. ¿Usted cree que se puede aprender biología solamente con la teoría? ¿Usted cree que usted puede aprender medicina solamente viendo fotos de cómo se hace una operación, una cirugía? ¿Qué dice usted de eso, Norma? Eso es imposible. Si no va al laboratorio, si no tiene la experiencia con un cuerpo humano, si no aprende a usar el bisturí en la práctica, no puede operar, no puede haber eso. Entonces, en la vida cristiana es igual. Yo no me puedo conformar con tener solamente la teoría. Tengo que tener la práctica, tengo que tener la experiencia vital. Y eso es algo que eso tiene que ver con la inconformidad. Cuando nosotros saltamos de algo a algo más profundo. Y Dios quiere llevarnos a eso. Pero en nosotros tiene que crecer el deseo, tiene que crecer eso que nos impulsa a desear algo más, a romper nuestros propios esquemas, salirnos del molde y buscar más de las cosas de Dios. Miren, en la Biblia hay dos ejemplos que yo quisiera usar muy rápidamente esta mañana. Son dos personajes bíblicos que representan que representan esto que estoy explicándole de forma contrastada. ¿Por qué? Porque el primero de esos personajes es la antítesis, ¿verdad? Es todo lo contrario a la inconformidad. Y el otro, el que quiero usar de segundo, representa lo que es la vida inconforme. Ahora mire, el primero está en el Antiguo Testamento y es la vida de Sansón. La vida de Sansón es muy interesante.
Porque Sansón tenía todas las características para ser una persona de éxito. Sansón tenía todos los ingredientes para ser un hombre poderosamente usado por Dios, para dejar una huella en su generación, para hacer un hito histórico por medio de su vida. Pero todo quedó en una gran decepción porque Sansón nunca logró ser lo que Dios había estimado que fuera. Es muy triste la vida de Sansón. ¿Por qué? Dios le da una profecía, ¿verdad? Él recibe proféticamente de parte de Dios algo cuando todavía era un niño en el vientre de la madre. Dios lo escoge, aún antes de haber nacido, lo escoge para que fuera un nazareo, para que fuera una persona especial. Los nazarenos en el tiempo de Israel era gente que se reservaban de manera especial, que iban a ser criados de manera especial, que iban a crecer bajo una tutela, un cuidado, un acompañamiento especial, porque esto eran personas que Dios reservaba para darles un uso y tenían un destino especial. Pero no solamente tenían una profecía, es que sus padres, cuando uno lee, se da cuenta que los padres se dedicaron, fueron devotos, se consagraron a la tarea de criar bien a su hijo. Y no solamente eso, el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando vio a este muchacho crecer, desarrollarse, comenzó a atribuirle, ¿verdad?, una devoción, un respeto, y tenía una gran expectativa de que ese Sansón se convirtiera en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Así que, en otras palabras, Sansón lo tenía todo de su lado. Sansón tenía todo lo que se necesita para tener éxito. Tenía una palabra profética sobre él, tenía la devoción de sus padres, tenía el respeto de su pueblo, lo tenía todo. ¿Y en qué termina la vida de Sansón? El tipo, como decimos en criollo, se peló, se equivocó. Y como se peló, se convirtió en un pelado peludo, ¿verdad? Porque era un peludo que estaba pelado. Y estaba pelado porque perdió el horizonte de Dios. ¿Y sabe por qué perdió el horizonte de Dios? Porque usted nunca vio a Sansón orar. En la historia de Sansón nunca trae a Dios dentro de la ecuación de su vida. Él creía que con tener una profecía encima de él creía que con tener padres que se habían dedicado a criarlo, él creía que con tener el apoyo de su pueblo era suficiente. Y Dios nunca juega ningún papel en la vida de Sansón, y por lo tanto, esa vida se pierde. ¿Y en qué termina Sansón? Sansón se conforma, se pliega a su cultura. Tristemente, ¿verdad? Sansón, todo lo que pudo haber llegado a Israel por vía de ese instrumento, de ese canal, se pierde, se aborta. Simple y llanamente porque Sansón se pliega a la gente de su tiempo, se pliega a su sociedad, a su cultura. Y se hace presa fácil, por lo tanto, se hace presa fácil de eso, porque pierde la mística, pierde su devoción a Dios, pierde su enfoque en las cosas de Dios. Nunca desarrolló, nunca cultivó esa intimidad. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, catástrofe total, una vida perdida, un intento, ¿verdad? Un intento abortado. Penosa el caso pero tiene que ver con eso. Tiene que ver con que nunca desarrolló inconformidad, sino que se plegó, se dejó moldear, se amoldó. Esa es la palabra, se amoldó a su sociedad. Tenemos el otro caso, un poco más tarde, ¿verdad? Pasado tal vez unos 100 años, tenemos la vida de David. Y David
no tenía ningún ingrediente a su favor, ninguna característica que lo favorecía. Porque David no tenía ninguna profecía desde niño. David no tenía ningún profeta, lo había escogido del vientre de su madre. Es más, su familia no creía mínimamente en David. No era como el caso de Sansón, que el padre y la madre, ¿verdad?, lo estimaban y lo apreciaban y lo criaron de una forma muy especial. No, David andaba de su cuenta porque el papá y la mamá le ponían cuidado. Es decir, no creían en él. Cuando vino Samuel a buscar a uno de la familia de Isaí para ungirlo, ¿verdad?, ni siquiera lo fueron a buscar. Porque les pareció, puede ser cualquiera menos el que está en el campo. Porque nadie creía en David, ni sus propios padres creían en él. Así que él no tenía una profecía, ni tenía, como dije, la estima de su familia, y mucho menos la de su pueblo. Y mucho menos la de su pueblo. ¿Por qué? Porque David era un niño todavía, un muchacho, pastor de ovejas, que se la pasaba en el campo. A lo mejor ni sabía todavía leer, escribir, a lo mejor no tenía la educación, no era un muchacho refinado, era, del campo, rural, lo que llamaríamos, ¿verdad?, una persona de baja cultura. Pero ¿sabe qué? David tenía algo. David amaba a Dios. Y ese es el factor decisivo. Es que David nunca se conformó. David tenía un apetito desarrollado por las cosas de Dios. Ahí estaba la gran diferencia. David aprendió, le agarró el gusto a estar en la presencia de Dios. Y cuando David estaba en lugares muy recónditos, ¿verdad?, porque David tenía que llevar a sus ovejitas a lugares muy escondidos, donde solamente los pastores saben donde hay todavía remanentes de ¿cómo se llaman?, de riachuelos, de manantiales que todavía mantienen el pasto verde, y entonces hay que ir a montañas, lugares muy escondidos, muy reservados, ¿verdad? Y ahí hay que ir a llevar las ovejitas. Y cuando David iba a esos sitios y tenía que pasar la noche, ¿verdad?, en medio del campo, David comenzaba a salmear, comenzaba a abrir su corazón y comenzaba a cantarle a Dios y creó un rapport, una intimidad tan profunda con Dios. ¿Sabe por qué? Porque en medio del campo no hay nada con qué entretenerse. En medio del campo David aprendió a poner toda su confianza en Dios, aprendió a volcarse completamente sobre Dios, aprendió a hacer esa conexión profunda. Y ¿sabe qué? Cuando nosotros estamos en presencia de lo que es el original, cuando nosotros estamos en presencia de Él, que es el original, nunca resistimos estar en presencia de lo que es la copia. Eso fue lo que pasó en el corazón de David. Cuando tú has estado con ese que es el de verdad, todo lo que es falso, todo lo que es fraudulento, te resulta algo irresistible. No lo puedes, porque has estado con el que es de verdad, porque has desarrollado una intimidad con Él. Y entonces todo lo otro te resulta, ¿verdad?, como perturbador, te causa algo tan negativo que lo repeles. Eso fue lo que pasó en el corazón de David. David desarrolló tanta conexión con Dios, tanta intimidad, creció tanto en cultivar ese tiempo de calidad con Dios, que su espíritu se conectó, se amalgamó espiritualmente con Dios. Eso es una cosa muy poderosa. Usted sabe lo que amalgamar algo es cuando un metal se alía, ¿verdad? Hay una aliación mineral y donde ya no se sabe dónde comienza y dónde termina uno y dónde comienza el otro, porque se amalgamó el espíritu de David y Dios en esa relación, en ese rapport tan profundo, llegaron a amalgamarse. Y por eso David no resistía a ver algo, ¿verdad?, que era contrario al deseo de Dios. Cuando le presentaron a aquel gigantón y todo Israel tenía miedo de enfrentarse al gigantón aquel, a Goliat,
¿verdad? Todo el mundo le huía y nadie se ofrecía, ¿verdad? Eso era como prácticamente metérsele delante de ese hombre era una sentencia de muerte. Y ni loco que ninguno de los soldados que estaban ahí se iba a atrever a eso. Pero David llegó de pronto y se sorprendió tanto, él se sorprendió. Pero bueno, ¿cómo es que ustedes se dejan faltar el respeto por esta montaña de carne? ¿Qué creen ustedes que este tipo es qué cosa? Yo he matado osos y leones, este tipo se va para abajo el día de hoy también. ¿Sabe por qué? Porque David no toleraba que nadie le faltara el respeto a Dios. ¿Y sabe por qué? Ese hombre estaba faltándole el respeto a Dios. Ese hombre estaba abriendo su boca para decir obscenidades acerca del Dios de Israel. Y cuando David escuchó eso, en su espíritu no lo podía resistir. Porque cuando tú has estado con el original, cuando tú has estado delante del que es el verdadero, crece algo en tu vida, crece un pundonor, crece una osadía en el espíritu que no lo puedes aguantar, no lo puedes resistir. Eso te comienza a pasar contra el pecado y contra los demonios. No los puedes aguantar más, no los puedes resistir. Es algo tremendo. Pero tienes que haber estado ahí primero. Tienes que haber estado ahí donde estaba David, en la presencia de Dios. Tremendo. Es tremendo. Cuando David se mete, comienza a desarrollar una inconformidad. David no iba a permitir, no se iba a conformar con que esa montaña de carne le faltara el respeto a Dios. No, este tipo se va para abajo hoy. Este tipo se cae hoy. Grosero, falta de respeto. El tipo viene a decirle, pero yo soy un animal para que vengas con un... Y David, ¿sabe lo que le dice? Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jehová de los ejércitos vengo yo. Eso es muy importante. La inconformidad que comienza a crecer en David. La otra cosa, cuando David finalmente llega a conquistar la ciudad de Jerusalén, que era una ciudad jebusea, no era una ciudad que le pertenecía. Israel todavía no había logrado entrar ahí porque era una ciudad amurallada. Y David es quien conquista la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y finalmente la convierte en la capital, ¿verdad? Del pueblo israelita. Y ¿verdad? David hace su palacete allí y se acuerda de que Dios se quedó afuera. De que el arca de la propiciación se quedó tirada por allá en Hebrón. Nadie la fue a buscar. Y David dice, no, esto no puede ser. Esto es una falta de respeto. Dios tiene que tener el mejor lugar. Dios tiene que tener el lugar de privilegio entre nosotros. Porque Él es el que nos los ha dado todo. Y va a buscar a la casa de Obed-edom el arca, ustedes conocen la historia, y la trae al mejor sitio, al monte de Sión. Ahí establece un tabernáculo. Y David no se quedó quieto hasta que el arca de la propiciación estaba en Jerusalén. ¿Por qué? Porque David tenía una inconformidad espiritual. ¿Sabe lo que había pasado en el tiempo de David? Que el arca se había extraviado, ya no había tal cosa como un tabernáculo de Moisés. No es que el tabernáculo de Moisés se cambió por el tabernáculo de David, no. Es que ya no existía el tabernáculo, ya nadie adoraba en la presencia de Dios, lo que quiere decir. Porque el tabernáculo lo habían desarmado y el arca la habían refundido en un lugar por ahí oscuro. Nadie, ya no había gente que servía alrededor del arca. Y David es quien rescata el culto a Dios de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú estás acostumbrado a adorar, quieres que todo el mundo haga lo que tú haces también. Ve, cuando tú has estado en la presencia de Dios, quieres que todo el mundo tenga esa experiencia de estar en la presencia de Dios. Y eso es lo que va a pasar con David. David no se va a conformar a hacer, bueno, ya llegué, ya soy el rey, y aquí está todo chévere, de aquí en adelante todo consiste en que yo me pueda mantener en el poder. No consistía en eso. Su primer acto gubernamental es establecer que el arca entre a la ciudad de Jerusalén. Que la presencia, porque ustedes saben que el arca representaba la presencia de Dios. Donde estaba el arca estaba la presencia de Dios. Y por lo tanto David quiere asegurarse que la presencia de Dios esté allí, donde corresponde, donde tiene que estar. Mire, muchas veces nosotros no nos tomamos en serio la presencia de Dios. ¿Y qué pasa? Cuando tú no te tomas en serio la presencia de Dios, te comienzas a moldear.
La sociedad esta, la cultura esta, los valores, los intereses, los esquemas mentales, las propuestas, las filosofías, las ideologías en las que comienzan a moldear tu vida. Porque tú le has cedido el lugar que le corresponde a Dios en tu vida, se lo has cedido a esa cultura. La cultura posmoderna es una cultura rapaz, que con toda la intención va a tratar de arrebatarnos nuestra forma de vivir. Va a arrebatarnos lo espiritual y va a tratar de trocarlo, de cambiarlo por algo que obviamente es de menor calidad, es la copia, no el original. Esta sociedad no quiere que tengamos el original, sino la copia. Pero si tú te quedas con la copia, lo que va a pasar es que vas a terminar teniendo la imagen de una persona diferente. No vas a tener la imagen de Jesucristo. Tremendo. La vida cristiana consiste en que Dios vuelva a reconstruir la imagen de su Hijo en nosotros. Ese es el propósito de ser cristiano. Que la imagen y la semejanza de Dios vuelva a ser restaurada en nosotros, sus hijos. Ese es el propósito de la vida de fe. Ahora, mis queridos, cuando alguien ha estado en la presencia de Dios, pasan estas dos cosas que le pasaron a David. Uno, David no tenía miedo de jugarse la vida ahí delante de Goliat. Por causa de Dios, David estaba dispuesto a dar su vida. David estaba dispuesto a sacrificar, a arriesgar su vida en ese intento, en esa pericia, en esa verdad. Es un atrevimiento, pero David estaba tan convencido de que aún si moría valía la pena haberlo hecho, porque lo estaba haciendo por el propósito correcto. Entonces ahí es donde está el tema, es que la persona, el inconforme espiritual, está dispuesto a jugarse aún su propia vida por las cosas. Está tan persuadido que es lo correcto, que no vacila, no lo piensa. Y lo segundo es que está dispuesto a hacer cualquier sacrificio. Está dispuesto a ir hasta el extremo y hacer cualquier sacrificio para darle a Dios el honor, la honra que se merece. Son dos cosas que son, ¿verdad? Están siempre presentes en la condición, en el carácter de uno que es inconforme. Ahora, digamos que, bueno, es un extremo. Digamos que Dios no nos pidiera nunca sacrificar nuestra vida por Él. Es decir, que Dios nunca demande de nosotros nuestra propia vida, porque eso sería un extremo, ¿no? Y que Dios nunca nos demande hacer un super sacrificio por su causa. Pero, ¿qué pasa si Dios nos pide algo más simple? ¿Verdad? Porque como dije, eso es extremoso, es una cuestión, ¿verdad? Nos inclinamos la balanza completamente hacia un solo lado. Pero ¿qué pasa si Dios nos pide algo más simple? Para que nosotros demostremos si somos o no somos inconformes. Y Dios nos pide algo más simple, más sencillo. Dios nos pide nuestro tiempo. ¿Sí me entendió? No te está pidiendo que arriesgues tu vida, que te conviertas en un mártir por la causa de Cristo. Ni te está pidiendo que hagas el sacrificio, ¿verdad?, extremo. Pero si Dios te pidiera algo más simple, te pidiera algo tan simple como que tú le des tiempo. No cualquier tipo de tiempo, tiempo de calidad en la presencia de Él. Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Dios está pidiendo tiempo de calidad en su presencia. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede ser un inconforme a no ser que pase tiempo de calidad en la presencia de Dios. Por eso lo primero que Dios te va a pedir, antes de pedirte que seas un mártir, antes de pedirte que hagas el super sacrificio, lo primero que Dios quiere saber es dónde está tu corazón. ¿Dónde
está tu corazón? Y la manera como Dios sabe dónde está tu corazón es preguntándote, ¿estás dispuesto a pasar tiempo de calidad conmigo? Parece sencillo, ¿verdad? Parece sencillo. Mire, una estadística muy interesante, esto lo saqué hace poco, una estadística muy interesante que a mí también me puso a pensar. Una persona en promedio en los Estados Unidos ve 24 horas a la semana de televisión. Eso es un poquito más de 3 horas diarias. 24 horas de televisión. Pero no solamente eso, por lo menos 30 horas de internet. Una persona promedio en nuestra sociedad urbana, ¿verdad? 30 horas de internet. 14 horas tratando de responder los emails. 14 horas tratando de responder emails. Y por lo menos 5 horas semanales de YouTube. Si lo suma, ¿sabe cuánto da? Dan más de 80 horas. Y la semana tiene 165. Eso quiere decir que en promedio una persona se está gastando casi la mitad de la semana. Casi la mitad de la semana. En todas estas cosas que hace 20 años no existían. Hace 20 años no existían. Todas estas cosas ocupan hoy casi el 50% del tiempo de una persona promedio en los Estados Unidos. Ahora, pero le voy a dar otro dato más espeluznante. Mire esto. Se dice que una persona buscando cosas que se le han perdido, si la persona vive 80 años, va a gastar 1 año y medio buscando cosas que se le han perdido. Y son estadísticas reales. Usted se le perdió hoy las llaves del carro y se gastó media hora en buscar las llaves del carro. Esa media hora la pudo haber usado en otra cosa. Cuando usted va sumando todas las media hora que pierde todos los días por algo que se le extravió, hoy fue la llave, pero mañana puede ser el pasaporte, la semana que viene es la camisa con la que tiene que ir a trabajar y no la consigue ninguna. Si usted va sumando todos los pedacitos de tiempo, es 1 año y medio en la vida. 1 año y medio perdido buscando cosas que se le perdieron. Y no estoy hablando de que se le perdió el novio, ni la esposa, ni el esposo. Eso es otro tema, eso es para otro día, ¿verdad? Estoy hablando de cosas, ¿verdad? Claro, los que tienen hijos pequeños, peor todavía, porque uno nunca sabe dónde fueron a dar las cosas. Es increíble. Ahora, mire esto. En interrupciones, la estadística dice que una persona que viva promedio 80 años va a perder 3 años y medio de su vida en interrupciones. En llamadas de alguien que le quiere vender algo por teléfono, viendo comerciales, eso es una interrupción, viendo, es decir, todo lo que nos corta lo que estamos haciendo, la suma del tiempo son 3 años y medio en promedio. Tiempo que estamos quemando y lo vamos a botar a la basura. 3 años y medio. Pero bueno, cáigase para atrás. 10 semanas de nuestra vida se nos van a ir esperando que cambie la luz en el semáforo. Eso es lo que dicen las estadísticas. 10 semanas de la vida, en un contexto urbano, obviamente, la vamos a perder. 10 semanas de vida, esperando que cambie la luz solamente en el semáforo. Ahora, mi querido, mire, si vamos a perder tanto tiempo, si vamos a quemar tanto tiempo, ¿cuál es el tiempo que le vamos a dar a Dios entonces? ¿Usted creía que esto era sencillo? No es sencillo. Tienes que ponerte el puñal en la boca para poder defender el tiempo que le vas a dar a Dios. Porque la sociedad esta en la que vivimos, cibernética, no te quiere dejar que tú pases tiempo delante del verdadero. Porque cuando tú pasas tiempo delante del verdadero, la imagen de esa cultura no se puede formar dentro de ti. Pero esta cultura intencionalmente quiere que tú estés tan distraído que quites tus ojos de Él y no pases tiempo de calidad. Dios solamente puede hacer algo en tu vida mientras tú pases tiempo de calidad con Él.
Si tú pasas un tiempo que es solamente, ¿verdad? Como dicen en Perú, es un saludo a la bandera. Es decir, hay gente que va a dar una vuelta al parque cuando ora, porque realmente no le está dando a Dios tiempo de calidad. Le repite lo que le dijo, lo mismo que le dijo el día siguiente, pero casi verbatim se lo repite la otra vez. Entonces, para eso hágase una grabación y ponga el CD y ya Señor, mira, aquí va la oración. Ni gaste la saliva en eso. Le dijo exactamente lo mismo. ¿Sí me entiende dónde quiero llegar? ¿Sí me entiende dónde quiero llegar? Esa es la inconformidad. La inconformidad es cuando tú dices, yo no quiero quedarme aquí. Yo no quiero vivir esta mediocridad de vida espiritual. Yo quiero más de Dios. Yo quiero más de Él. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más de ese rapport. Yo quiero conocerlo. Yo quiero una relación más profunda. Yo quiero intimar con Él. Mire, una cosa muy interesante es que correr una milla en 4 minutos fue algo que fue difícil de superar. Roger Bannister, en el 1954, fue la primera persona que rebasó la marca de los 4 minutos. Nadie, por muchos años. Es más, ¿sabe qué decían los médicos? Los médicos decían, los pulmones no aguantan que nadie corra la milla en menos de 4 minutos. Dice, el sistema cardíaco no está hecho para que nadie pueda forzar su corazón a ese punto de correr la milla en menos de 4 minutos. Y sabe que en el 1954, Roger Bannister, que se negaba a creer todo eso, que decía, esto sí es posible, y lo intentó una y lo intentó 1000 veces, hasta que finalmente logró establecer un nuevo récord y corrió la milla en menos de 4 minutos. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que cuando este hombre lo hizo, después que lo hizo, un montón de otra gente lo hizo. ¿Y por qué no lo habían podido hacer antes? ¿Sabe por qué? Porque se necesita un inconforme primero. Se necesita un inconforme. Se necesita un loco que diga, ¿sabes qué? Esto no es verdad. Dios tiene más para mí. Dios tiene un propósito sobre mi vida. Puede ser que no tenga ninguna profecía sobre mí. No importa. Yo lo voy a intimar, yo lo voy a buscar, yo voy a pasar tiempo delante de Él. No importa que no tenga padrinos, ni papá, ni mamá, pero tengo un Dios poderoso, lo voy a buscar. Ve, tiene que haber un loco en esas proporciones. Esa es la inconformidad espiritual. Es cuando nos atrevemos a ir más allá y decir, Señor, yo sé que tú quieres algo. Yo sé que tú eres así. Yo sé que tú... Eso es lo que necesitamos. Mire, David se atrevió a comer de la mesa de los panes de la comunión, de la propiciación. Es decir, entró en el altar, en el templo de Dios a comerse eso. Y eso era algo que era prohibido. ¿Y por qué Dios lo dejó? ¿Sabe por qué? Porque Dios conocía el corazón de David. Dios conocía, Dios había estado en intimidad con David. Dios sabía quién era aquel. Y por eso es que Dios le permite hacer cosas que no le permitió hacer a nadie. El arca de la propiciación, David no la encerró en un lugar santísimo. El arca de la propiciación en el tabernáculo de David estaba a la vista de todo el mundo. Y David puso 24 horas al día músicos, danzarinas, a estar continuamente adorando en la presencia de Dios. El tipo estaba loco de remate, pero estaba loco por Dios. Ahí es donde está la cosa. Tiene que haber un loco en alguna parte que se pare y diga, yo quiero más del Espíritu. No me conformo con esto, yo quiero más de Dios. Esa es la inconformidad espiritual. Es perseverar, es persistir. Necesitamos eso. A Edison, el que inventó el bombillo, una persona con mala intención, un reportero en un periódico le dijo, pero usted ha fracasado 1000 veces tratando de hacer un pobre bombillo. Y el hombre le dijo, ¿sabe? No, yo no he fracasado 1000 veces.
es que el experimento había que hacerlo 1001 vez. El experimento había que hacerlo 1001 vez hasta que finalmente salió. ¿Ve? Tenemos que persistir, tenemos que perseverar. No digas que fracasaste, porque el enemigo trabaja en la mente nuestra diciéndonos, ¿sabes qué? Abandónalo porque eso es un fracaso. No persistas en eso porque no vas para ninguna parte. No sigas gastando tiempo en eso porque Dios no te está oyendo, no está pasando nada. Así es como Satanás sabotea nuestra vida espiritual, así es como Satanás sabotea nuestra intimidad con Dios, haciéndonos creer que no está pasando nada. Pero ¿sabe qué, mi querido? Cuando tú pasas tiempo de calidad en la presencia de Dios, tu espíritu se va soldando al Espíritu de Dios. Hay una relación que ya después no se puede desprender, no se puede despegar. Y todo lo que está en Dios comienza a fluir sobre tu propia vida. Y tu pensamiento termina por ser el pensamiento de Dios. Y tu deseo termina por ser el deseo de Dios. Y tu pundonor, tu valor, tu valentía, tu osadía, tu tenacidad, todas esas cosas comienzan a derivar directamente de Dios. Y tú dices, pero esta es la misma persona. No lo puedes reconocer que sea la misma persona. ¿Por qué? Porque una vez que te pegaste con Dios, una vez que tu relación con Él creció, comienza a pasar algo inusual. Yo quiero que tú te pongas la meta de querer ver cosas inusuales en tu vida. No te conformes con ser un cristiano del montón. Porque esos cristianos los venden en la tienda de $1 en paquete de 12. ¿Sí me entienden lo que le digo? No te conformes a ser un cristiano del montón. Tampoco podemos decir, bueno, es que yo tengo la intención. No, la intención no es suficiente. Hay que pasar a la intencionalidad. Yo ahora mismo estoy escribiendo un libro que se llama Vivir con toda la intención, porque tenemos que vivir intencionalmente, tenemos que ser gente con metas establecidas y tenemos que lanzarnos a perseguirlas, aunque nos cueste la vida, se nos vaya la vida en eso, pero por lo menos lo intentamos, porque el que no lo intenta ya se equivocó, el que no intenta ya fracasó, y tenemos que ser gente que tenemos que tener determinación de lo que queremos ver en la vida. Queridos, yo quiero que usted se proponga ver cosas inusuales en su vida. Que usted se plantee eso. Diga, Señor, si yo llevo tu imagen, es para representarte. Y como tu representante, yo quiero que tú me uses de una manera especial. En el círculo donde yo estoy, en medio de mi trabajo, en medio de mi familia, de mis vecinos, en los radios de influencia que yo tengo, yo quiero que tú me uses allí. Yo quiero llevar tu imagen bien llevada. Yo quiero abrir la boca, pero abrirla pocas veces, pero cuando yo abra la boca, que haya una diferencia entre lo que yo digo y las soquetadas que dice el que está al lado. Que sea el espíritu tuyo que llene mi boca y que cuando yo la abra, la gente sepa que Dios se ha pronunciado. ¿Sí me entiende lo que le digo? Pero eso comienza solamente en un sitio. Cuando nosotros comenzamos a pasar tiempo de calidad en la presencia de Dios. Y esa es la inconformidad a la que nosotros estamos llamados. Mire, mi querido, con esto termino. Mire si esto es o no diabólico. Que Satanás no te va a estorbar nada más. No te va a estorbar ni que vengas a la iglesia, pero que tú que tú dupliques tu tiempo de calidad con Dios. Eso vas a tener que pelearlo con el puñal en la boca. Eso vas a tener que defenderlo. Vas a tener que hacer grandes modificaciones en tu horario. Porque si algo te va a pelear es eso. A él no le importa lo otro. Pero eso te lo va a pelear terriblemente.
Porque Él sabe que si tú te llegas a ser uno con el Padre, si tu relación, si tu intimidad crece con el Padre, tú no vas a ser la misma persona. Si en ti comienza a crecer la inconformidad que produce la presencia de Dios, tú vas a ser un rebelde, te le vas a salir de las manos a Él, vas a convertirte en un enemigo declarado a Satanás. Sabes que Él no quiere eso. Por eso lo mejor que nosotros podemos hacer, mi querido, es establecer tiempo de calidad en la presencia de Dios. Ahí es donde comienza todo. Ahí es donde comienza a cambiar las cosas. Ahí es donde ¿verdad? Comienza a haber, ¿verdad? un movimiento en lo más profundo de nuestro espíritu. Y eso comienza a inquietarnos. Comienza a arder en nuestro espíritu. Y es eso lo que nos va provocando a buscar más y más de la presencia de Dios. No es fácil. Ese tiempo va a ser un tiempo peleado. Va a ser un tiempo de obstáculos. Va a ser un tiempo que vas a tener que defenderlo a capa y espada. La carne, el cansancio, la debilidad del cuerpo, las interrupciones, 1000 cosas van a pelearte el tiempo. Satanás va a mover las circunstancias en contra tuya para que la persona que nunca te llamó te comience a llamar ahora, para que la persona que tú no habías visto en 1000 años ahora vuelve a reaparecer en tu vida, para que te comiences a entretener de nuevo con la internet o con 20,000 cosas, con tal que no pases tiempo de calidad en la presencia de tu Padre. Pero yo te digo esto hoy, mi querido. Si tú te atreves a moverte dentro de esa esfera, con todos los riesgos y las implicaciones y las modificaciones que hay que hacer a nuestros horarios, si tú te atreves a eso, van a pasar grandes cosas. Imagínense, 1 año y medio perdido buscando cosas que se nos desaparecen. 1 año y medio perdido de la vida. ¿Cómo es que no le podemos consagrar más tiempo a Dios? 10 semanas esperando que cambie el semáforo. ¿Cómo es que no le podemos consagrar más tiempo a Dios en intimidad? 3 años y medio por medio de interrupciones. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Mi querido, usted va a dormir una tercera parte de su vida. Si usted vive 100 años, 33 años se los va a pasar dormido, porque ese es el promedio de lo que una persona duerme cada día. ¿No creen que valdría la pena pasar más tiempo en la presencia de Él? Fíjense, yo no le estoy diciendo, ¿quién aquí da su vida por Jesucristo? No. Yo no le estoy diciendo aquí, ¿quién aquí está dispuesto a hacer el super sacrificio por Jesús? No. Lo único que yo les estoy pidiendo es tiempo. Y muchos de ustedes todavía lo están pensando, a ver si se puede o no. Yo le dije que esto no era jamón, porque esto no es jamón. Esto es duro, porque hay un enemigo, el enemigo de tu alma va a luchar para que tú no tengas ese tiempo. Si tú te metes en la internet, él no se opone a eso. Si tú te metes en cualquier cosa, dale. Pero en el momento que tú cierras la puerta para entrar en la recámara de tu Padre, va a haber una oposición frontal. Va a haber una oposición frontal. Prepárate. Si eres inconforme, prepárate para resistir eso. Lo único que te puedo decir es que vale la pena, hay que echarle gana. En el nombre de Jesús tenemos la victoria. Gloria a Jesús. Nos ponemos en pie. Gloria a Jesús. ¿Qué le parece si usted le da un abrazo fuerte a su hermano? Le dice, yo soy un inconforme.